Bien, ya volvimos a la batalla. Sí, profe, estamos aquí. Perfecto. Estamos aquí, maestro, sí. Entonces, Sí, señor. el grupo 4, Aldelsa, Emmanuel, Nuris y Maribel. Déjenme ver si están por ahí. Aldelsa. Sí, yo estoy por aquí. Perfecto, Emmanuel está ahí, Aldelsa. Aquí estoy, maestro. Muy bien. Me falta, no veo a Nuris. A Maribel, ahorita estaba aquí, déjame ver si la veo. Maribel. Por aquí estoy. Ajá, Maribel, sí, lo que estaba de primero. La que no veo es a Nuris. No sé si ustedes se comunicaron con ella. Sí, maestro, ella está teniendo inconveniente con la luz y el internet. Ok. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nosotros y ver cómo Nuris se puede agregar. Si no, que ella se encargue ¿Ustedes van a hacer un quizzes o lo van a hacer por el puzzle? Lo vamos a hacer en el puzzle, profe. Perfecto. Lo único es que yo hice el enlace público, pero no sé, ya en esa parte, cuando se agreguen los compañeros y demás, para que por favor ya ahí me asistan. Sí, podemos resolver después de la exposición, ¿verdad? Podemos resolver un poquito ahí, pero con el puzzle es bien fácil. Gracias. Es bien fácil, con el puzzle es bien fácil. Okay. Bien, entonces nada, excelente, los dejo a ustedes. Espérense, déjenme ver si la grabación... Sí, ya está la grabación. Entonces lo dejo a ustedes con su exposición. Inicie. ¿Quién va a proyectar? Yo, profe. Ok, entonces ve proyectando y vayan iniciando. Quito mi micrófono y mi cámara. Segundito, por favor. Me dicen, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Excelente. Bien, muy buenos días. Vamos a compartir con ustedes esta otra parte de trigonometría plana. Ya el grupo que nos antecedió hizo también su exposición muy parecida a los temas que vamos a trabajar. Excelente trabajo también hicieron ellos. Este grupo está compuesto por Emmanuel Suárez, Maribel Carrasco, nuestra compañera Nuris, que tiene dificultad con el internet, y una servidora, Aldelsa Aquino. Dentro de los objetivos curriculares, tenemos el comprender los principios y procesos matemáticos clave. Dentro de estos vamos a hablar un poquito sobre las funciones trigonométricas, el círculo unitario, el ángulo de elevación de presión. Vamos a hablar también sobre el valor numérico de una expresión trigonométrica. Respecto a lo que vamos a aprender y analizar, pues en ese sentido vamos a aprender a utilizar el razonamiento matemático en lo que respecta a determinar funciones trigonométricas. Y por último, pues está explicar que allí vamos a plantear uno que otro ejemplo sobre cómo estos conceptos y procedimientos pueden ser aplicados en nuestro diario vivir. Funciones trigonométricas de ángulos notables. Las funciones trigonométricas, ya el grupo que nos antecedió le explicó excelente. A mí me corresponde la parte de los ángulos notables. También ellos tocaron un poquito ahí sobre los mismos, así es que lo voy a hacer un poquito rápido en esa parte. Los ángulos notables todos los conocemos y son muy usados en trigonometría. De hecho, se asume que se le llama ángulos notables por el uso que tienen en trigonometría y en la resolución de problemas. Estos son o miden 30, 45 y 60. ¿Cómo se determinan estos ángulos? Dígase 30 y 60. Lo que se hizo fue lo siguiente, se trazó un triángulo equilátero
En este sentido, pues, se determinó, ¿verdad?, los lados, la medida de los lados del triángulo equilátero igual a 2. Recordemos que un triángulo equilátero, pues sus tres lados, la medida es igual. Entonces, en este sentido, se tomó uno cuyos lados miden 2 y en sus ángulos, pues sabemos que en el triángulo equilátero, los ángulos o el ángulo, bueno, los tres ángulos, miden 60 grados. Ni más ni menos, dado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. O sea que si es un triángulo equilátero y los lados tienen los ángulos, perdón, tienen la misma medida, pues en ese sentido cada uno mide 60 grados. Entonces se trazó, antes de esto se trazó la altura, que ya nuestros compañeros hablaron sobre esto, y a partir de ahí pues se dividió o se divide en dos triángulos rectángulos congruentes, dos triángulos rectángulos congruentes. Entonces, al hacerse la división, tenemos aquí que en cada lado vamos a tener uno, dado que al dividirse a la mitad, entonces tenemos un centímetro y un centímetro, y entonces aquí pues se traza la bisectriz donde se divide el ángulo en dos, entonces tenemos 30 y 30, y este permanece igual como 60. Aquí está, ya tomando uno de ellos, para determinar el otro lado, observamos que nos queda la hipotenusa y nos queda uno de los catetos. Entonces, para determinar el otro cateto, ya sabemos, aplicamos Pitágoras. Funciones trigonométricas de 30 y 60. Ahí tenemos, partiendo de la relación que vimos ahorita en los lados y los ángulos de ese triángulo rectángulo, ahí tenemos a qué es igual el seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, cotangente de 30, la secante de 30 y la cosecante de 30. Cabe destacar en esta parte que estas tres primeras, dígase seno, coseno y tangente, son conocidas como las funciones directas, y cotangente, secante y cosecante se les conoce como funciones recíprocas. Entonces, otra cosa es también, al momento de trabajar este tema con los estudiantes, explicarles sobre la racionalización, dado que existen casos donde la raíz nos queda en el denominador. Entonces, en este sentido, pues procedemos a racionalizar el denominador, y es por esto que la tangente de 30, pues nos da raíz de 3 sobre 3. Aquí tenemos la de 60, igual también, salen del triángulo que vimos anteriormente. No estoy haciendo mucho énfasis en esto porque mis compañeros, ya el grupo que nos antecedió, pues lo explicó muy bien, habló sobre lo mismo. Entonces tenemos aquí el seno, sabiendo ya nosotros que es igual seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Entonces, partiendo de esa relación, tenemos aquí raíz de 3 sobre 2, un medio. Entonces, lo que quiero recalcar en esta parte es que observamos que 30, en el seno de 30, lo que tiene, ¿verdad?, el valor del seno de 30 es lo mismo que tengo en el coseno de 60. ¿Por qué? Porque estos son ángulos complementarios. Entonces, a partir de ahí, vemos que la función de uno es igual a la cofunción del otro. Es decir, seno de 30, tengo que es lo mismo que coseno de 60. Pero si hablo también del coseno de 30, es lo mismo que el seno de 60. Y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos las funciones trigonométricas de 45. Para determinar estas, se tomó un cuadrado cuya medida de sus lados es igual a la unidad. Entonces se trazó una diagonal y esta diagonal nos dividió ese cuadrado en dos triángulos rectángulos congruentes. Y a partir de ahí entonces tenemos que podemos determinar las 6 funciones trigonométricas de 45. Entonces observamos que tomando uno de esos dos triángulos rectángulos, aquí vamos a tener los lados 1 y 1, es decir, que se nos va a constituir también a su vez un triángulo isósceles, donde voy a tener aquí 1 y 1, o sea, dos lados con la misma medida. Luego, para determinar la hipotenusa, pues simplemente lo que hacemos es que aplicamos el teorema de Pitágoras y ya sabemos cómo hacerlo, entonces nos queda raíz cuadrada de 2. Bien, entonces tenemos aquí las funciones trigonométricas de 45.
partiendo de la relación que vimos anteriormente, donde allí tenemos para el seno, ¿verdad? Con cada una de las relaciones, partiendo de cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa también. Partiendo de esto, pues tenemos aquí seno de 45, coseno de 45, tangente de 45, cotangente, secante y cosecante. Entonces, es muy importante que a nuestros estudiantes, no, o sea, que no dependan de la tablita, sino que hagan uso de estos triángulos, puesto que son de mucha importancia al momento de ellos determinar esas funciones trigonométricas de los ángulos notables. Particularmente cuando trabajo con ellos este tema, les enseño los triángulos y no los hago dependientes de la tablita, porque si dado un caso pues no la tienen o no la pueden usar, pues entonces en ese sentido diría yo se van a sentir inútil. Entonces yo le enseño siempre a trabajar con los triángulos, que se aprendan los lados, y si ellos saben de dónde salen esos lados, la medida de esos lados, pues entonces con mucho más facilidad lo van a poder aprender. Me pido disculpas que estoy un poquito disfónica. Bien, entonces tenemos aquí también las funciones de los ángulos cuadrantales. Se les llama así cuadrantales porque estas están en el plano cartesiano. Entonces, los lados terminales de cada uno de esos ángulos van a ser justamente puntos que interceptan cada uno de los ejes. Dígase el eje X, dígase el eje Y. Entonces, tenemos aquí que se les llama ángulos cuadrantales o cuadrangulares, también se le llama a aquellos ángulos que tienen su lado terminal en alguno de los 4 cuadrantes o ejes de coordenadas, ¿verdad?, del plano cartesiano. Son los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360. Cabe destacar aquí que el de 0 grados y el de 360 tienen las mismas medidas, dado que coinciden en el mismo punto. Y se utilizan mucho en diversas operaciones en el área de la trigonometría. Ok, entonces, más adelante vamos a ver el círculo trigonométrico. Esto guarda muchísima relación con el círculo trigonométrico. De hecho, antes de trabajar las funciones trigonométricas de esos ángulos, yo le trabajo a ellos el círculo trigonométrico para que ellos vean dónde es ese círculo intercepta el plano cartesiano. Entonces tenemos aquí, para el de 90, para el de 0 grados primero, nos dice que el lado terminal es 1,0. Entonces, en ese sentido también, y lo vamos a ver ahorita con el círculo trigonométrico, que este 1,0 es un par ordenado y está constituido por una componente de X y una componente de Y. Entonces aquí nos dice que X es 0, que X es 1, perdón, y Y es 0. Y vamos a ver también cómo, a partir del círculo trigonométrico, podemos deducir que la componente X me representa el coseno y que la componente Y me va a representar el seno. Ok, entonces tenemos aquí el seno de 0, en ese sentido es 0. ¿Y de dónde sale esto? Simple. Si nos vamos al círculo unitario, voy a ir allí. Miren, si nos vamos al círculo unitario, en este sentido trazamos aquí dentro un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo voy a tener aquí, esta va a ser mi componente de X. Y esta va a ser mi componente de Y. Entonces, a su vez también, X se me constituye en el lado o cateto, esa es la palabra, en el cateto adyacente. Y este de aquí se me constituye en el cateto opuesto, dado que está frente al ángulo. Adyacente porque está al lado del ángulo, opuesto porque está frente al ángulo. Entonces, en ese sentido, si yo quiero saber a qué es igual el seno de 0 grados, entonces asumimos que el punto está aquí, justamente aquí, porque aquí se me forma el ángulo de 0 grados. Entonces aquí tenemos 0, aquí tenemos 90, aquí tenemos 180, aquí tenemos 270. Y a su vez también, como dije ahorita, este es 360. Entonces aquí justamente se me formaría en ese sentido el punto 1,0. Entonces a partir de ahí ya yo tengo
ya yo tengo a partir de ahí que X, que va a ser, como les dije ahorita, mi cateto adyacente, y Y, que va a ser mi cateto opuesto. Entonces, si X es igual a 1 y Y es igual a 0, recordemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en ese sentido, mi cateto opuesto, que en este aspecto es igual a 0, que es la componente de Y, entonces si yo digo 0 dividido entre mi hipotenusa, que siempre en los cuadrantales va a ser igual a 1 por ser el unitario, pues entonces en ese sentido tenemos que 0 entre 1 igual a 0. Y aquí, de aquí, entonces, de esa aclaración que les hice, vienen cada uno de estos valores. Si nos vamos al coseno, entonces el coseno sería 1 entre 1, tomando en cuenta, como dije ahorita, X, que me va a representar adyacente, sobre la hipotenusa, que es 1. 1 entre 1, 1. Luego nos vamos con la tangente es 0, dado que hablamos de que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si el opuesto es 0 y el adyacente en ese sentido es 1, pues entonces 0 entre 1 igual a 0. Nos vamos a la cotangente y ya aquí yo les hago mucho énfasis a los estudiantes de que ya estas tres que siguen, pues entonces vendrían siendo las recíprocas. Basta con, por decir así, invertir la tangente, ya con esto tengo la cotangente. Igual también con el coseno, basta con invertir el coseno y ya con esto voy a tener la secante. Y la cosecante, pues sucede lo mismo también con el seno. Entonces, si invertimos lo que tenemos en la tangente, que nos dice que es 0 sobre 1, pues entonces invertimos y nos da 1 sobre 0, y en ese sentido nos va a dar lo que llamamos infinito o una división indefinida, por decir así. Bien, entonces tenemos aquí cada una de estas ya determinadas. Para la función de seno de 90 también se hace lo mismo, coseno, tangente, o sea, para las funciones de 90 grados hago lo mismo, tomando en cuenta siempre el lado terminal, XY, y a partir de este lado terminal, entonces yo voy a deducir cada una de esas funciones, tomando en cuenta que, otra cosa también, la hipotenusa, muy importante. Recordarles siempre que la hipotenusa es igual a la unidad, dado que hablamos del radio de ese círculo unitario. Ok, entonces la otra parte es con relación a los de las funciones de 180 y 270, lado terminal igual también, menos 1,0 en el caso de 180, y vamos a ver que es muy parecida a la de 0 grado, dado que está sobre el mismo eje X, lo único que hace a la izquierda. Igual también para el de 270 con relación al de 90. En ese sentido está sobre el mismo eje, lo único es que en este aspecto pues el lado terminal está hacia abajo. O sea que es negativo en ese aspecto. Bien, entonces tenemos para las funciones de 360, que fue lo que les dije en un principio, los valores de estas funciones son las mismas que las de 0 grado, dado que tienen el mismo lado terminal. Funciones trigonométricas que utilizan el círculo unitario. Realmente las funciones trigonométricas se pueden determinar todas, pero en ese sentido, si nos vamos a lo que es el eje XY, como les dije en un principio, el eje X me representa la función de coseno y el eje Y me representa la función de seno. Y esto pues podemos ya deducir a partir de ahí las 6 funciones trigonométricas, igual también la tangente, haciendo uso ya de lo que es la relación seno-coseno, en caso de que desee hacerlo así, o también haciendo uso de XY. Con relación al círculo unitario, tiene muchísima aplicación en trigonometría. También lo uso para determinar las identidades trigonométricas, es vital. Y los estudiantes aprenden muchísimo en esa parte y no, o sea, se les hace más fácil, diría yo, entenderlo. Ok, entonces ahí está lo que les dije, el seno es igual a la coordenada Y. Cuando hablamos de coseno, entonces ahí decimos que es igual a la coordenada X, y las demás funciones trigonométricas pueden evaluarse a partir de esas dos relaciones seno-coseno. Bien, entonces hasta aquí mi parte. Los dejo con
mi compañero, mi compañera, en este caso, bueno, Nuris no está, a ella le corresponde el ángulo de elevación y de depresión. Voy a hacerlo. Yo vi, Delsa, yo vi que entró. Estoy entrando, pero no quieran ustedes a ver en qué vida estoy yo hoy con esta atención y esta exposición y este internet. No sé si Nuris se podrá. Mi compañera Nuris. Creo que ya les resolví al internet, he conseguido la ayuda de alguien que vino rápido a ver si lograba que el internet se me quedara un poco estable. Buenos días. Maestra, disculpe, si apaga su cámara, le funciona mejor. Sí, ya la apagué, gracias para hacerlo. Ok, ya estamos. Buenos días. Dentro de lo, como decían, me toca la parte de lo que son los ángulos de elevación y de depresión. Y tenemos que el ángulo de elevación es el ángulo que se forma, es decir, el ángulo que se forma desde la línea horizontal, y la línea de visión, es decir, desde la parte, como vemos, está la línea horizontal que se traza en esta parte y la línea visual, es decir, que el observador está mirando con una postura hacia arriba, pero desde una línea que le identifica como la línea horizontal. De igual manera tenemos el ángulo de depresión, que es el ángulo de igual manera, pero en esta parte la línea de visión es hacia abajo, es decir, el observador está haciendo una mirada hacia abajo, pero como podemos ver aquí se forman los ángulos. La parte azul es el ángulo que es de elevación y la parte roja es el ángulo de depresión. Continuamos, por favor. Perdón, antes de subir, yo voy a por lo menos explicar, porque por la misma cuestión del internet anoche no pude colgarle a esta parte lo que era la resolución de los problemas. Para resolver los ángulos de elevación y de depresión, entonces, por ejemplo, partimos a través de un problema. Tenemos el problema que dice que desde la cima de un faro se observa un bote con un ángulo de presión de 37 grados. Si el faro tiene una altura de 60, entonces aquí lo que hacemos es que calculamos trazando nuestro triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que el triángulo rectángulo está formado por los catetos y la hipotenusa, pero que en esto se llaman ángulo opuesto y el ángulo adyacente. Si yo pudiera hacer una pequeña presentación dentro de, yo sé que me dejara entrar al quién es del grupo, que me diera la oportunidad para yo explicarlo. Estos son de los inconvenientes de las clases virtuales. Entra, Nuri. Sí, corazón, estoy en eso. Totalmente de acuerdo, Roberto. Sí. Para que sepan, compañero. Pero hay que tirar para adelante como sea. Claro, hay que hacer el esfuerzo, aunque se viva tensión, porque solo el que tiene el compromiso, como he estado yo, bajo tanta tensión queriendo entrar. Tranquila, Nuris, tranquila. Se está viendo, ustedes la ven.
Sí, estamos viendo la presentación, pero no hay nada, Sí. el trabajo no se ve, solamente se ve la pantalla. O sea, se ve la pantalla, pero tienes que subir la presentación, Nuris. Tiene que abrir la presentación, Nuri, y dejarla en la ventanita. Entonces, cuando presente, nada más darle para que se esté. Ok, sí, sí. Ahora sí, Nuri, se ve. Ah, gracias. Entonces, como le iba diciendo, tenemos que, para calcular la elevación, tenemos aquí el problema planteado que dice, desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de la Catedral de Lima con un ángulo de elevación de 53 grados cuando se encuentra separado de 12 metros de base. ¿Cuál es su altura en la catedral? Entonces, aquí tenemos al joven, aquí tenemos el ángulo de 53 y aquí tenemos la altura. Queremos visualizar cuál es la altura. Entonces, para esto, teniendo en cuenta los datos que tenemos, el ángulo adyacente y el ángulo opuesto, con quien vamos a trabajar es con la tangente, recordando que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es igual, como vemos aquí, a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tomando en cuenta los datos, tenemos la altura, que es lo que vamos a buscar, y nos da que esa está separada de 12 metros. Entonces decimos tangente de 53 grados es igual a 4 sobre 3, igual, entonces hacemos el planteamiento igual a altura sobre 12, despejamos la fórmula y decimos que altura es igual a 4 por 12 sobre 3, resolviendo tenemos que es 48 sobre 3, es decir, que ¿cuál es la altura de la catedral? Es de 16 metros. En esta parte de lo de la depresión, esta es más o menos idéntico el proceso, por eso en este yo lo que hice fue en sí subirlo, pero explica Pon un chisma el zoom al Word para ver bien los números. Sí, mi amor, gracias. Entonces, dice que una persona que mide 1.75 metros está parada en el extremo de un muelle que sobresale 4.5 metros por encima del agua y está observando una lancha de pescadores. Si el ángulo de depresión es de 4 grados, ¿a qué distancia se observa esta lancha? Entonces, como decíamos ahorita, que la línea visual del ángulo de depresión es hacia abajo, aquí tenemos nuestra línea visual, aquí tenemos la línea horizontal, que a la hora de hacer el trazado, el ángulo de la línea de visual, tanto arriba aquí en la línea horizontal, como en la figura, en el triángulo, tienen la misma medida, 4 grados, y aquí están los 4.5 metros que nos dan. De igual manera se busca y se va a despejar, y al igual que la anterior, entonces vamos a trabajar con la tangente, con el lado opuesto, que es este que está aquí, y con el lado adyacente, que es donde están trazados los 4 ángulos. Entonces hace el despeje de fórmula y se divide se realiza la sumatoria y luego el resultado final. Continuamos con la presentación, por favor.
Pasamos a razones trigonométricas. Valor numérico, sí, el título que es razones trigonométricas, pero se titula valor numérico de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Es decir, que en este proceso se aplica a cualquier tipo de ángulo con el cual vayamos a trabajar. Puede seguir. Entonces tenemos que una razón trigonométrica es posible que los expositores anteriores de nada la han definido en otro momento, pero la seguimos recordando, que una razón trigonométrica es la relación que existe entre dos elementos de un triángulo rectángulo, el cual conocemos con los catetos e hipotenusa. Es lo que se visualiza, hipotenusa, y tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordando que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Continuamos. Entonces, también esta parte, igual fácilmente que lo han dicho anteriormente, es para ir sabiendo y recordando que seno, con relación al triángulo rectángulo, seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre el cateto adyacente, y cosecante, hipotenusa sobre coseno, cateto opuesto. Y como nuestro tema se visualiza en relación a valor numérico, decimos que un valor numérico no es más que la sustitución de número por letra para después hacer los cálculos. Es decir, que tenemos las letras y vamos a esa letra a darles valores numéricos para hacer los cálculos por la presentación y obtener sus resultados. Seguimos. Razones trigonométricas. Entonces, para trabajar las razones trigonométricas tenemos que trabajar a partir de lo que es la circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia cuyo centro está en el origen de la coordenada y su radio es unitario, es decir, su radio es 1. Aquí vemos el trazado de radio, sabiendo que desde la circunferencia se puede trazar radio hacia todas direcciones, tanto a la derecha, izquierda, arriba, abajo, y es a partir de radio unitario. Continuamos. Dice, si unimos un punto cualquiera de P, es decir, si unimos un punto cualquiera de la circunferencia AP con el centro, no se ve casi. Bájale el tamaño, por favor, un poquitito, que en la computadora no se me ven las letras casi. Porfa. Ok. Entonces, aquí nos habla de al unir un punto cualquiera, que le llamamos P de la circunferencia, con nuestro centro, la coordenada estaremos dibujando aquí en esta parte donde dice P Aldelsa, veo que Nuri salió. Salió, pero yo no estoy mirando la pantalla. Sí, yo pensé que era el micrófono, pero ahora estoy viendo como que salió. Bueno. Pues. Sí, continúen ustedes. Creo que falta uno, ¿no es?
Bueno, ella está hablando ahí del círculo unitario, trigonométrico, el trazo y demás, y de la radio, que es igual a 1. Entonces, ya eso también yo les hablé un poquito sobre el eje vertical, horizontal, y qué representa cada uno en el plano. También aquí, ahí habla de la relación del seno, y ya esto también se habló en otra, se habló en la otra exposición de los compañeros, a que es igual el seno. También, aquí ya yo les hablé un poquito de esto, con relación a que el eje horizontal, en este caso el eje X, me representa coseno, eje vertical, el eje Y, me representa la función de seno. Lo mismo también, ahí habla de la tangente y dice de por qué la tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y como sabemos, la tangente es opuesto sobre cateto adyacente, entonces en ese caso, si el opuesto es el seno del ángulo, entonces sustituimos, y el adyacente es el coseno, pues entonces igual también sustituimos de esta manera, y tenemos aquí lo que es una de las identidades trigonométricas por cociente. Aquí ya está también, diríamos así, la parte original, donde tengo el cateto opuesto, que me representa Y, cateto adyacente me representa X. Y ahora mi compañera Maribel, ¿verdad? Que continúa con esta parte. Pero no sé esa parte, pero podemos adelantarla como ya no sé. Ok. Bien, ahora sí. Maribel Carrasco, le voy a hablar acerca de la fórmula para las funciones trigonométricas de la suma y de la diferencia de ángulos. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué son estas? Son las relaciones que dan el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo, igual a la suma de 2 o más ángulos, que también es igual a la diferencia de 2. Dichas funciones se expresan con relación a los ángulos dados, y tanto la suma como la diferencia nos sirve para encontrar el valor de dicho ángulo que no encontramos de una manera habitual y que no la podemos tampoco encontrar en una tabla trigonométrica, como podía ser algunos valores de 105, 15, 75, 120, entre otros. Para encontrar el valor de estos ángulos desconocidos, lo único que tenemos que hacer es decomponerlo en dos ángulos que ya conozcamos, y de esta manera aplicaríamos una de las fórmulas dadas, o más bien a la que nos sea más conveniente, siguiendo algunos pasos, es decir, encontrar lo que nos pide, ya sea el seno, el coseno, la tangente, así como las otras. Siguiente. Como podemos ver aquí, sabemos que la obtención de la identidad trigonométrica de suma y de la diferencia lo conseguimos a través de las relaciones, como bien se ha hablado tanto en el tema, en los primeros exponentes como nosotros, a través de las relaciones trigonométricas. Conseguimos así el seno de los dos ángulos, aquí yo tengo dos ángulos, alfa como beta, y según como con la relación de su segmento, encontramos cada uno de sus números. Como podemos ver aquí, el seno de alfa más beta será igual al segmento AE más el segmento EE sobre OD. Y así, teniendo las funciones trigonométricas de los ángulos, con el 1 y el 2 conseguimos el seno de sus ángulos con las mismas relaciones, el coseno del ángulo alfa, el coseno, el seno de beta y el coseno de beta. Siguiente. Aquí vemos, también podemos conseguir, después que conseguimos cada uno del seno de alfa, podemos conseguir el producto. ¿Cómo? Entonces, relacionando el seno de alfa con el seno de beta, vemos los segmentos aquí expresados según la figura principal.
Entonces, luego procedemos a hacer, de luego el producto, procedemos a hacer la suma y obtenemos así el seno de alfa más beta. Entonces sería el seno de alfa más beta, sería entonces el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, utilizando el procedimiento anterior. Para así obtener entonces el coseno de los demás con los demás ángulos, conseguimos la siguiente fórmula. Sigue, querida. Vemos aquí, entonces, realizamos los productos. El coseno de alfa por el coseno de beta será igual a estos, los segmentos OB por OC partido OC por OD. Entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos el mismo procedimiento, a diferencia que cuando se consigue para buscar el coseno, será el coseno de alfa con el coseno de beta, menos el coseno de alfa por el seno de beta. Ese es a vacío que tenemos la suma. Siguiente. Estoy consiguiendo aquí solamente las funciones directas. Tenemos aquí también para obtener la tangente de la suma de alfa más beta, empleamos las operaciones básicas, igual haciendo las mismas relaciones. Entonces, también utilizamos algunos procedimientos, tanto haciendo sustituciones por la más conveniente y la que sea más favorable, para así llegar a una forma más simple. Tenemos entonces aquí que finalmente se deduce que la tangente de alfa más beta será igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Para obtener la identidad trigonométrica de la diferencia, empleamos igualmente las identidades de los ángulos negativos en función del ángulo positivo, es decir, que sería entonces el seno de menos x será igual a menos el seno de x por igual el coseno, multiplicando por el menos x, conseguimos el coseno de x, y la tangente de menos x era la menos, conseguimos el menos tangente de x, para así conseguir su fórmula, que sería la forma positiva y negativa. Pasamos a la siguiente, querida, y entonces aquí te presento el resumen de la fórmula. La desidentidad trigonométrica de la suma, te la muestro aquí, está 3. Y entonces la identidad trigonométrica de diferencia, aquí está. Podemos ver que el procedimiento, como lo mostré en la primera figura, podemos obtener las formas trigonométricas. Puede continuar. Aquí te presento unos ejemplos con relación a lo que estaba hablando de cómo se consigue aquellos valores. Tenemos aquí determinar el coseno de 75 grados y expresar 75 grados como una suma de ángulos notables. El ángulo de 75 como la suma de los ángulos notables, sabemos que será igual entonces a 30 más 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? El coseno de 75 será igual al coseno de 30 más el coseno de 45, donde empleamos así el coseno de alfa más beta, donde será igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Sustituyendo bien con cada una de las funciones de trigonometría determinada, determinamos entonces que sustituyendo cada de sus valores, el coseno de 75 será igual a raíz de 3 partido 2, multiplicado por raíz de 2 partido 2, restamos aquí entonces, sustituyendo los valores, y decimos por tanto que el coseno de 75 será igual a raíz de 6 menos raíz de 2 partido 4, haciendo cada una de sus sustituciones requeridas. Siguiente. Aquí también te presento cómo determinar la tangente de 15 grados y expresarla como una diferencia de ángulos notables. También aquí sabemos que decimos que para expresar el 60 grados menos 45, entonces aquí hacemos las sustituciones requeridas para no cansar. Entonces se sustituye los valores en función de la trigonométrica de los ángulos notables y decimos, teniendo en cuenta que si al racional tenemos que, si me aparece una racionalización, realizarla, a racionalizar el denominador, obtenemos entonces que el ángulo de la tangente de 15 grados será igual a 2 menos la raíz de 3.
Esto es todo por mi parte. Mi compañero Emmanuel Suárez. Bien, buenos días a todos. Me tocaría la parte de las funciones trigonométricas del ángulo medio o mitad. Y resaltar que el ángulo medio requiere un poco más de esfuerzo. Para encontrar las funciones de ángulo mitad vamos a hacer lo siguiente. Escribimos un ángulo cualquiera alfa como un medio de alfa más un medio de alfa. O sea que se origina de la suma de dos ángulos. Siguiente. Y de aquí se origina la parte donde se aplica la suma de ángulos para determinar el coseno. Desarrollamos la función trigonométrica en los ángulos que se escogió para determinar. Vemos aquí el desarrollo. El coseno de alfa igual al coseno factor de un medio de alfa más un medio del coseno de alfa igual al coseno de un medio de alfa menos un coseno cuadrado de alfa. Se sustituye recordando un poco la identidad fundamental, donde el coseno del cuadrado de alfa más el seno cuadrado de es igual a 1. Recuerden que podemos este seno de al cuadrado de alfa se puede sustituir por el coseno en la identidad fundamental. La llevamos a esta función donde el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, eso es igual a 1 según la identidad fundamental. La siguiente. Despejamos, vemos aquí donde el seno de alfa lo despejo al coseno y sustituyo la identidad fundamental, recordando siempre que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de un medio de alfa. Esto lo reemplazamos en la expresión para el coseno de alfa. Así encontramos que el coseno de alfa, desarrollándolo, nos da esto: coseno cuadrado de medio de alfa menos seno cuadrado medio de alfa sería factor de 1 y sustituimos 1 menos seno cuadrado de un medio de alfa menos seno cuadrado de alfa de un medio cuadrado de alfa. Nos quedaría aquí, tomamos los dos menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, y nos daría 1 menos 2 seno cuadrado de un medio de alfa. Siguiente. Y finalmente el coseno de un medio, el ángulo medio de alfa, sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Seguimos. Para hallar el coseno del ángulo mitad, despejamos el coseno cuadrado de la relación pitagórica y la reemplazamos en el coseno. Aquí vemos el algoritmo de la búsqueda. El coseno de alfa es igual al coseno cuadrado medio de alfa menos seno cuadrado medio de alfa. Es igual a, desarrollando esa identidad, sería coseno cuadrado medio de alfa menos factor de 1 menos
coseno cuadrado medio de alfa. Eso nos quedaría en el factor 1 menos 1 más 2 seno medio de alfa. La siguiente. Y finalmente, el coseno medio de alfa sería igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Estas serían las identidades para determinar identidades que podemos resolverlo por medio de una razón, de una identidad media de un ángulo. Bien. Entonces, finalmente, las identidades medio de un ángulo sería coseno medio de alfa sería igual a más o menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Seno medio de alfa sería igual a más o menos 1 menos coseno de alfa sobre 2. Tener en cuenta que estas últimas 3 demostraciones se desprenden de la suma y la resta de ángulos. Se pueden deducir, no es necesario aprenderla de memoria. O sea que estas identidades son deductivas, o sea, se originan de la suma y de la diferencia de ángulos, la que mi compañera Maribel expresó anteriormente. O sea que surgen de esas identidades. Seguimos con identidades del ángulo doble. Fórmula para funciones trigonométricas. Bien, ahora vamos a utilizar las relaciones en ya que si alfa es un ángulo cualquiera, el ángulo doble será 2 veces alfa. Quiere decir A más alfa más alfa. Entonces nos quedaría el seno de doble de alfa sería igual al seno de alfa más alfa, igual al seno de alfa, coseno de alfa, más Aldelsa, su micrófono, Aldelsa. Aldelsa, su micrófono. Sí, yo estoy escuchando Garibaldi, pero no, o sea, que no escucho a Emmanuel. A Emmanuel es que no se escucha bien. Exactamente. Discúlpense, no sé lo que me pasó, pero cerró de repente así. Perdón. Ya, creo que sí. Ok, perdón, se me cerró de repente, parece que falló algo ahí y se me salió de repente. Por favor. Muchas gracias, Aldelsa. Bien, donde nos quedábamos, decíamos que el seno de 2 alfa sería igual al seno de alfa más alfa igual a seno de alfa, coseno de alfa más coseno de alfa, seno de alfa. Si reducimos, o mejor dicho, reducimos los términos semejantes en álgebra, nos quedarían 2 senos de alfa. Recordando aquí que aquí hay un factor común en esta suma, que sería seno de alfa, coseno de alfa. Lo reduciríamos a 2 seno de alfa, coseno de alfa. Ese sería entonces el seno de la 2 alfa. Siguiente. Para el coseno hacemos lo mismo, o sea que
el coseno lo particionamos, el 2 alfa, y nos quedaría coseno de alfa más alfa, la cual nos quedaríamos coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa. Si lo reducimos, nos quedaría seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Tanto las funciones trigonométricas para el ángulo duplo son las siguientes. Perdón, se me pasó. Ya de antemano sería 2 seno de alfa, coseno de alfa, para encontrar el seno del ángulo duplo, y el coseno de alfa. Coseno de 2 alfa sería seno de cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Esas serían las fórmulas para encontrar identidades para el ángulo duplo, para resolver situaciones que ameritan el ángulo. Muchísimas gracias por su espíritu. Bien, profe, entonces, compañeros, es todo. Gracias por su atención, y luego de la socialización con el maestro vamos a la actividad de EdPuzzle. Muy bien, gracias al grupo 4, al Delsa, Manuel, Nuris y Maribel. No tenemos mucho tiempo para socializar porque se pasaron por un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a ver si alguno de ustedes quieren aclarar, porque en realidad este tema, esta parte de la trigonometría plana es la parte más complicada, de esta última parte. Entonces, va a ver, ¿quién quisiera comentar, añadir, expresar, preguntar al grupo? Vamos a ver. Francis, diga usted. Sí, profe, quiero felicitar al grupo, ¿verdad? Hicieron un buen trabajo, excelente. Un poco extenso porque el tema sí es bastante extenso, pero también le va a hacer una aportación, que hay las funciones trigonométricas solamente se tienen para triángulo, rectángulo, seno, coseno, tangente y cotangente, pero que debe conocerse los 3 lados para poder obtenerla, tener los valores de los 3 lados. Si le falta un lado, hay que obtenerlo utilizando el teorema de Pitágoras para poder aplicar esa función trigonométrica en ese triángulo rectángulo. Muchas gracias. Ok, gracias Francis. No sé si el grupo quiere hablar o si no le damos el chance ya a Isabel. Vamos a ver, Isabel. Sí, colegas y profe. Quiero felicitar al grupo también. Desarrollaron un tema muy interesante. La parte que me interesó más fue la parte de Nuris, cuando ella estaba explicando el ángulo de elevación, ¿verdad? Se observaba esa gráfica y la explicación que ella estaba dando con respecto a eso. Y mientras ella explicaba esa parte, me acordé del teorema de Tales. Y cuando vamos a obtener cuando vamos a obtener la medida cuando vemos un árbol, que se proyecta como una sombra, ¿verdad? Que queremos buscar como la medida de esa sombra. También me acordé de eso mientras Nuria estaba explicando. Gracias, perdón que mi hijo está llorando. Está bien, gracias Isabel. Bueno, para hablar de Tales de Mileto, ya que tú hablaste del teorema, es bueno saber un poquito de historia. Tales de Mileto se dice que para lo que se conoce fue generalmente el primer matemático griego. Aunque él no fue matemático directamente, sino que él fue mercader. Él lo que hacía era que de Grecia él iba a Egipto a hacer negocio. Entonces él le interesó mucho porque en Egipto la matemática
los cálculos, la ingeniería, aunque en ese tiempo no se llamaba así, la arquitectura, era bien avanzada. Entonces él, viendo todo eso, aprendió. Entonces por medio de eso fue que él generalizó lo que es esa formulita que decía, no la voy a mencionar sino que buscaba la altura de algo tomando la referencia de su altura y su sombra. Entonces Tales se dice que fue el primer matemático en realidad, aunque los escritos de él se perdieron los escritos cuando los escritos de él estaban en la biblioteca de Alejandría y con el incendio se perdieron todos, pero sí los discípulos de él, los seguidores de él, llevaron el teorema de Tales y por eso es que nosotros lo conocemos. Si se dan cuenta, es aplicado a algo que nosotros podemos hacerlo, lo podemos hacer en el patio, ¿verdad? Y esa cosa. Es muy interesante eso de detalles. Pedro, diga usted. Bien, maestro. Ciertamente, profe, quiero felicitar al grupo porque ese tema siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado el tema de la función trigonométrica cuando uno se lo aplica a la cotidianidad. Me gustó mucho. Lo felicito al grupo porque cuando ellos estaban exponiendo, yo me puse a pensar, maestro, en las aplicaciones que tiene la suma de dos ángulos, la diferencia de dos ángulos, o sea, las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en electrónica, en electricidad. Yo recuerdo, profe, que en una de cuando yo tomé la prueba que usted puso, me parece que fue en una de las materias pasadas, no recuerdo bien cuál, pero había una pregunta que tenía que ver con la suma de dos ángulos. Entonces ahora cuando los muchachos pusieron, yo me pongo a pensar las aplicaciones que tiene el tema de funciones trigonométricas, suma de ángulos, diferencia de ángulos, producto de ángulos en la vida cotidiana, y que nosotros los maestros viéramos a la famosa pregunta de los muchachos de ¿para qué me dan eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces uno ahí pudiera bien decirle a los muchachos que la aplicabilidad es bastante amplia. Eso era lo que quería aportar. Muy bien, gracias Pedro. Vamos con Dominga. ¿Habla usted, Dominga? Sí, profesor, otra anécdota que yo había leído con relación a Tales, a propósito de que él era mercader, resolvió un problema del burro mañoso. Era un burro que siempre lo cargaban de sal y el burro se dio cuenta que cuando se metía en el río, la sal se deshacía y perdía el peso. Y cada vez que al burro lo cargaban, el burro corría para el río y se deshacía la sal y perdía el peso. Entonces Tales lo que hizo fue que en lugar de ponerle una carga de sal, lo llenó de esponjas, y en lugar de descargarse, lo que hacía era que salía más pesado hasta que finalmente le quitó la maña al burro. Ese es un problema que se le atribuye a Tales que resolvió en esa época. Ok. Yo lo escuché en realidad. No sabía que era de Tales, pero sí yo lo escuché ese problema. Eso era muy interesante. Muy interesante también. Muy bien, gracias, Dominga. Vamos a terminar con Aldelsa. Bueno, Aldelsa es del grupo. Imagino que va a terminar con algo que tiene que ver con alguna respuesta del grupo. Entonces, de ahí, la misma Aldelsa nos va a ayudar con el asunto de la actividad. Vamos a ver, Aldelsa. Sí. Wow, Dominga, muy jocoso lo que dices. Y a la vez también interesante. Con relación a lo que hemos estado hablando sobre la aplicación, y lo que dijo también el compañero Pedro, cuando estaba trabajando ese tema con mis alumnos, eso fue el mes pasado, que les di un pequeño reforzamiento sobre el tema. Justamente al final ya lo que hicimos fue como para cerrar
aplicando lo que dijo Nuris también sobre el ángulo de elevación, medimos, el centro de laboro tiene 2 módulos, entonces ellos iban a medir la altura de cada uno de esos módulos, los dividí en grupos, otros midieron árboles, la altura de árboles, otros midieron la altura del comedor, del centro donde laboro, y fue muy entretenido porque ellos se motivaron muchísimo y entendieron un poquito más sobre la asignación que tiene la trigonometría en el diario vivir. Muy bien, muy bien. Gracias, Aldelsa. Entonces, Aldelsa, tú eres la que tiene la actividad. Sí. Entonces, comparte el link. ¿Sabe por lo de compartirlo, verdad? En el grupo. Sí, sí. En la misma actividad hay un botoncito de compartir. Ese mismo link tú lo puedes compartir y sin problema vamos a poder entrar. Compártelo por el grupo de WhatsApp y también por aquí, por el Meet, si tú quieres. Déjeme mostrarle la pantalla. Ah, sí, muéstrala, muéstrala. Ok, profe, yo estoy ahí ahora, aquí. Este es el video. Ajá. Entonces, tú ves en los 3 punticos que están arriba. Dale ahí, a ver. Ahí sí, vamos a ver. Ok, espérate. Ok, entonces, arriba dice agregar ¿qué? Ok. Agregar contenido. Ok, dale para abajo. Porque yo siempre lo hago por Classroom, pero no es necesario. Yo creo que se comparte desde ahí también. Ok, está bien, David, dale para arriba. Ok, entonces... Porque está público para que... Sí, está público, sí. Dale a compartir vista previa. No. Arriba, donde dice compartir vista previa. Compartir. Al lado de público. Ok, aquí. No, va para al lado. Ahí, dale. Dale ahí. Ok, comparte ese link. Yo creo que ese link es que funciona. Compártelo. A ver si yo voy a entrar. Mándalo al grupo ahí mismo. Yo voy a entrar y yo creo que se puede desde ahí. Porque ese dice comparta una vista previa del video con colegas. Ajá, y dale para abajo. Inserta una vista previa de este video. Un sitio. No, arriba. Dale el de arriba. Sí, arriba. Eso es como para tú compartirlo a un profesor amigo. Pero vamos a ver si funciona. Dale ahí a copiar. Ok. Entonces... Sí, cópialo. Voy a... Dale. Lo voy a mandar por el grupo. Sí, mándalo. Yo voy a entrar. Espérate que se me fue el grupo. Ok, espérate, déjame ver, porque tengo que refrescar la página. No, yo creo que puedo entrar desde el celular. Sí. Le voy a dar. ¿Podemos empezar ya? Dame un segundito. Déjame abrirlo. Es para ver si se puede desde ahí. Porque como yo siempre lo hago de Classroom, yo no lo hago así. Entonces, para no perder tiempo en Classroom, podemos hacerlo desde ahí. Déjame abrirlo. Lo estoy abriendo para ver si se puede desde ahí.
Entonces, por favor, entren al enlace que Aldelsa compartió y van a tener, ¿de cuánto es el video? De 3 minutos, 4 minutos. Vamos a darle 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos, 6 minutos, porque, ¿verdad? Para las preguntas hay que contestar. Así que Aldelsa, si tú quieres dejar la pantalla así, aunque no va a presentar quién lo hizo o no, pero tú puedes dejar la pantalla así o tú puedes ir haciéndolo mientras nosotros lo vamos haciendo, porque esto es, ¿verdad? Esto es solamente para practicar, ¿verdad? Para ver. Bien. Así que, maestro, discúlpeme, sí. Profe Joan. Sí, dime, Pedro. Profe, usted sabe, profe, que yo estoy en la escuela de prepara y me han llamado a una reunión. Me parece que ya la reunión, cuando yo termine, quizá usted ya no esté en clase. Está bien. Entonces le voy a pedir una disculpa, me voy a tener que desconectar porque la reunión va a empezar. Y nada, profe, no hay problema. Aquí. Cualquier cosa, yo voy a comentarme con los muchachos, ¿está bien? Está bien, no hay problema. Entonces, nada, muchas son gracias, las 11:25, bye, Pedro. Son las 11:25, vamos a darle a las 11:32 para que puedan hacer la actividad y puedan opinar, ¿verdad? ¿Cómo le fue la actividad? Sí, Aldelsa. Así que vamos a darle hasta las 11:32. Yo te voy a avisar. Así que voy a quitar mi micrófono y vayan haciendo la actividad, por favor. Entren al grupo de WhatsApp, que ahí está la actividad. Está bien. Ah, ¿el doctor viene para acá? Sí, el profesor. Bueno, yo lo pido. Pero él es un doctor Que lo van a poner. Ok, sí, yo lo vi a él el otro sábado. Déjame salir de aquí entonces. No, yo lo vi el otro sábado aquí. Yo lo vi. Déjame salir de aquí para no molestar. Bien, 3 minutos para terminar la actividad. Déjame buscar.
había un vértice que los datos reflejaban la totalidad de la radiación solar y incide sobre su superficie conductiva, ya que dicha radiación es absorbida por la misma. Es decir, que había una pérdida sobre el ecosistema a través de su proyección. También aquí podemos ver que el diagrama, la pérdida, que se podía ver su generación. También la pérdida geométrica, que estas son funciones exclusivamente de la geometría y del campo solar. Quiere decir que las dimensiones y las funciones relativas de elementos de la integran en la posición del Sol, por lo que dependen del funcionamiento del tiempo. Es decir, que esta pérdida se puede reflejar aquí en esta película. Muy bien. Ya pasaron los 7 minutos reglamentarios. Le cuento que no pude hacer la actividad porque el programita que uso para grabar, como me tiene la computadora un poquito lenta, no pude ver el video bien. Pero espero que ustedes sí lo hayan visto. ¿Alguien quiere comentar sobre esa actividad? ¿Sobre el video? A ver. ¿Me escuchan? Cuidado si es que no me están escuchando. Hola, hola. Sí, se escucha, profesor, se escucha. Sí, lo que pasa es que me moví de oficina, me tienen como una pelota, moviéndome de oficina y no, yo creía que se había desconectado. A ver, ¿alguien terminó de ver el videíto y quisiera comentar? ¿O necesitan un tiempito? No sé. ¿O estaban difícil la pregunta? Porque puede ser que estaban difícil también, ¿verdad? No, claro, estaban bastante fáciles. Ah, estaban fáciles. Ah, bueno. Por si Sí, acaso, estaban bastante fáciles, sí, estaban bien. por si acaso el grupo de Aldelsa dijo, no, vamos a matarlo a esos profesores ahora con una pregunta difícil. Vamos a sacarle el jugo. Así mismo. A ver, ¿alguien quisiera comentar para terminar? Lo que al final no me tiró fue el resultado de cuánto saqué. Ah, no tiró el resultado. Ok, entonces, lo que pasa es que de aquí yo no lo puedo hacer. Pero sí te decía la pregunta, la respuesta, ¿verdad? O sea, te decía en verde la que tú acertabas y en rojo creo que la que no. Creo que era así, ¿verdad? Sí, correcto. Profesor, ¿cómo el docente puede ver las respuestas? Sí, lo que pasa es que yo siempre lo he hecho con Classroom, porque esa plataforma
se vincula con Classroom y en Classroom lo que hace es que le envía de Classroom se pueden exportar todas las notas allá. Como ella lo compartió como para compartírselo a un compañero profesor para que lo revise, me imagino que eso no se va a reflejar. Eso solamente como de revisión. ¿Me entiendes? O sea, para no perder tiempo haciendo el Classroom y todo eso, yo mejor decidí que fuera así. Así que creo que no lo vamos a ver. O si Aldelsa revisa, pero yo creo que no se va a ver, porque eso era solamente como para enviárselo a alguien para que lo revise y que le diga, ok, está bien. Okay. Bueno, Nuri quería hablar. No se visualiza, profe. No se visualiza, por eso es. Sí, es una vista previa solamente. Si hubiese sido desde un Classroom, ahí Aldelsa exporta todas las notas y ahí sí le presenta todas. Yo lo he hecho así en Classroom. Aunque yo creo que en el tallercito que yo le di, yo se lo mostré. Creo que yo se lo mostré más o menos. Nuri, ¿usted quería hablar? Profe, que como yo no he terminado de exponer, ¿cómo le...? Bueno, ya, Nuri, estamos un poquito pasados de tiempo. No se preocupe por eso. La parte que usted expuso fue suficiente. O sea, que solamente le faltó como dos diapositivas. Aldelsa más o menos lo puso. 2 o 3 diapositivas. Así que no se preocupe por eso. Bien. Además de eso quedó bastante claro, maestro. Sí. La parte suya también, hubieron algunos que opinaron sobre su parte, Nuris, sobre la parte que usted expuso. Hubieron algunos que hablaron de ello. Así que no se preocupe por eso. Muy bien, ¿alguien quisiera comentar del videíto, de la actividad ya para terminar? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver con Máximo. Bueno, Máximo bajó la mano. Bueno, ahora la ha subido. Vamos entonces con Dominga, ya que está arriba de Máximo y después Máximo. Vamos a ver, Dominga. Ok. Sí, profesor, estos videitos siempre le dan a uno deseo de seguir. Al principio las preguntas estaban fáciles, pero después fueron subiendo como de tono. La chica como que cogió confianza y se complicó al final, en el intermedio. Pero sí, son muy interesantes y motivan mucho a seguir. Muy bien, gracias, Dominga. Máximo, diga usted ahora. Dígame a ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. No, lo que pasa es que ahorita tenían puesto auriculares y no sé. Me gusta este jueguito, sí. Todavía está medio... ok, ahora sí. Vi que cada vez se iba poniendo un poquito más complicado. También, lo único que no me gustó fue que no me tiró el resultado final. Pero más o menos tú sabes más o menos cómo te fue, ¿verdad? Sacaste 5 de 5, 10 de 10 y así. Más o menos, ¿verdad? El micrófono, Máximo, se te fue. ¿Cómo es? Ahora sí, ya, te escucho. Ahora se quitó. Ese ya. Ya, ahora sí. Ok. ¿Se cortó lo que yo estaba hablando? ¿Era? Sí. Parece que se quitó el micrófono. No, yo digo que el grupo lo hizo muy bien, que lo felicito a cada uno, a cada integrante del grupo y que sigan ahí. Ya empezado con Dios. Muy bien, gracias, Máximo. Vamos a terminar con Maribel. Ya, ¿verdad? Pues estamos sobre el tiempo. Sí, maestro. Diga usted. Era solo para decir que aunque Expusle no dio el resultado, pero si eran 10 preguntas y sacamos 3 malas, ya sabemos que sacamos 7 de 10, más o menos como nos fue. Como en esta ocasión no se pudo ver el resultado, pero tenemos una idea de cómo nos fue. Perfecto. Me parecieron, no fui yo que lo elaboré, Aldelsa no la puso al final un poquito complicada, pero estuvo bien chévere. Bueno, siempre las últimas preguntas pueden ser complicadas, ¿verdad? La primera para coger confianza y las otras para llorar un poquito antes de salir. También puede ser así. Bien, entonces, Francis, diga usted. Pero estaban fácil.
facilitada a la difícil. Claro. Yo quiero Como- para hacerle un comentario, o no un comentario, sino pedir perdón. Francis, como decimos a los muchachos, ¿verdad? Tan fácil la pregunta y los muchachos dicen, sí, porque usted es profesor. Y usted se la sabe. Usted se la sabe. Así es. Diga usted, Francis, ahora. No, profe, para pedirle un favor, que la tarea 2, con el problema que tenía la plataforma, yo no la pude enviar y tratado de enviar, entonces después me cerró la página y yo me veo, pero yo la tengo ahorita, si usted la abre, puede hacer favor de abrirla así. Sí, no se preocupen, que al principio yo comenté que yo voy a abrir todas las tareas hasta el final y que voy a abrir un espacio donde la puedan hacer. Claro, lo que ya le hicieron arriba, o sea, yo voy a abrir 2 espacios. Abajo, sin el Turing ese, y arriba va a seguir el Turing. Entonces, lo que no pudieron enviarla arriba, la pueden enviar abajo. Entonces, yo lo que hago es que hago una triangulación, como dicen, ¿verdad? Y ahí pero no se preocupen, yo la voy a abrir hasta el final toda, porque con esa plataforma, esos problemitas que hemos tenido, no se preocupen. Garibaldi, diga usted. Abra el micrófono. Déjeme aprovechar para solicitar a mis compañeros, excúseme que use su tiempo, para la exposición del próximo viernes, de la materia, de la asignatura del próximo viernes. A nuestro grupo le faltan 2 integrantes. A ver quiénes aún no están en grupo, por favor. Perfecto. Lo que todavía faltan por el grupo, por lo que no tienen grupo, ¿verdad? Que se integren al grupo tuyo. Ya saben, comuníquense con Garibaldi y agréguense, que le faltan 2 integrantes, ¿verdad? Bien, entonces, Daisy, vamos a terminar con usted ya, porque ya es hora que las mujeres cocinen y que atiendan a los maridos. Ajá, es para preguntarle, yo no pude hacer los foros de la unidad 1, usted no lo ha habilitado. Lo voy a habilitar, sin problema. Le voy a habilitar y le voy a enviar el mensaje a ustedes para que ustedes sepan. Voy a tratar de hacerlo hoy en la tarde. Ya que hoy en la tarde tengo un poco de tiempo. Bien, entonces nada, vamos a terminar aquí. Felicidades a los grupos. Gracias también a los que han participado activamente para que esta actividad se dé bien. Maestro, gracias. Y nada, dejándolo hasta aquí, la grabación.